una producción de Abismo FM, creada para todos aquellos que quieren disfrutar de su tiempo libre escuchando grandes historias. Audiolibros y relatos, un podcast literalmente literario. Hola, soy Xavi Villanueva. Bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura de referencia y espero que también tu favorito. Capítulo 246, sexto de esta séptima temporada en el que te traigo a uno de los creadores españoles, ya que nuestro invitado es muy polifacético, que más nos ha sorprendido con sus dos últimas obras literarias. Te presento a Rodrigo Cortés. Rodrigo Cortés Giraldez, más conocido simplemente como Rodrigo Cortés y al que casi todos seguramente conozcáis por su faceta como director cinematográfico con obras tan conocidas como Variet o Luces Rojas con el grandísimo Robert De Niro y Sigourney Weaver, Black Boot y otras, nació el 31 de mayo de 1973 en Pazos Hermos, Orense, y es un prolífico escritor y director de cine español. Desde joven, Cortés mostró una inclinación artística que lo llevó a explorar diversas formas de expresión, incluyendo, entre ellas, la literatura. Ha publicado tanto libros como novelas, destacándose títulos como A las 3 son las 2 y Dormir es de patos, sus dos primeros libros. También ha escrito novelas como La fantástica Los años extraordinarios. Cortés es conocido por su estilo narrativo único, que a menudo mezcla elementos de realismo mágico y reflexiones filosóficas, aderezado todo con un sentido del humor fantástico. Su reciente colección de cuentos telúricos, es un ejemplo de su habilidad para crear mundos llenos de magia y de misterio. A lo largo de su carrera ha sido galardonado con varios premios literarios, consolidándose como una voz relevante en la literatura contemporánea española. Cuentos telúricos es una antología de relatos que Rodrigo Cortés ha publicado este mismo año 2024, donde explora diversas historias que combinan lo cotidiano con lo extraordinario. Tuve la ocasión de leerlo el mes de junio pasado y te garantizo que aunque su novela Los años extraordinarios me gustó mucho más, Cortés, con su aguzado ingenio, nos brinda una antología de cuentos tan variopinta y original que ya solo por eso merece la pena leerla. Cortés transporta al lector a mundos llenos de personajes únicos y situaciones intrigantes. Cada cuento revela una perspectiva diferente sobre la naturaleza humana, destacando la capacidad del autor para crear atmósferas cargadas de misterio y emoción en pocas páginas. Es una obra que invita a reflexionar y a dejarse llevar por la imaginación. He de reconocer que algunos de los relatos son tan sorprendentes como extraños y no me apasionaron mucho. En cambio otros, como el que te traigo hoy, me encantaron. Mujer del tiempo sobre fondo amarillo es un cuento que relata la vida de una presentadora del tiempo, cuya existencia da un giro inesperado cuando empieza a experimentar los fenómenos meteorológicos que predice. La narrativa combina humor, ironía y un toque de surrealismo, ofreciendo una reflexión sobre la percepción y la realidad. A medida que su vida se mezcla con los pronósticos, la protagonista se enfrenta a dilemas existenciales, creando una atmósfera llena de misterio y fantasía. Es un cuento que invita al lector a cuestionar los límites entre la realidad y la ficción. Dicho todo esto, decirte que, como siempre, gracias por tu fidelidad, tu constante apoyo y por hacerme tan feliz haciéndome saber que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Larga vida a la audioliteratura y larga vida a audiolibros y relatos. Mujer del tiempo sobre fondo amarillo, de Rodrigo Cortés. El calor de aquel julio era diferente y mejor.
más pesado, satisfactorio en muchos sentidos. El del año anterior no había estado mal. Muchas meteorólogas, solo las mujeres lo son, como es sabido, se habían dado la mano al final del verano para felicitarse por una temporada impecable. Pero Laura recordaba aquellos arrebatos como actos autoindulgentes que le producían más vergüenza que piedad. Laura era también meteoróloga, vocacional, como la mayoría. Desde niña jugaba a anticipar las lluvias e invocar los vientos, que es lo que hacen las meteorólogas cuando llenan de isobaras los paisajes, por lo general mansos: enredar. Pero Laura no era una meteoróloga cualquiera. No era una meteoróloga sinóptica, experta en dinámica atmosférica, de la que solo supieran en su departamento. Ni era una meteoróloga por lo menudo, micrometeorólogas, les dicen, de área confinada y radio estrecho. Tampoco era una aerónoma ni una aeróloga, tan preocupadas por las alturas que no hay quien las haga aterrizar luego. O lo era todo a la vez. Laura era la mujer del tiempo, la del canal más importante del país, nada menos. La mujer de traje gris pizarra que sale después del jaleo y antes de los deportes y mueve así o asá los brazos delante de una pantalla verde, con esa prosodia hipnótica que tienen las mujeres del tiempo cuando empujan las tormentas ante 5 millones de espectadores, que cansados de asomarse a la ventana se asoman mejor a la tele para saber qué quitarse y cuándo. Laura era muy conocida y caía bastante bien. Eso también lo tenía. La primera vez que Laura cambió el paisaje tendría 12 años y fue un poco sin querer. Estaba de vacaciones en Yecla a cargo de sus tíos, que a veces le pedían hacer cosas cuando ella solo quería aburrirse. Sentada en un cerro pelado después de merendar, con un libro de viajes que no decidía arrancar del todo, Laura se puso a contar nubes y a identificarlas luego. Un buey, un cerdo, un rey cargado de obligaciones, una guitarra, un sofá medio caído, una mujer tonta y guapa, un árbol, un campanario, una peluca deshecha, un ciclista bajando un puerto con el culo para arriba, un quinqué, una oveja muerta. Hasta encontró, entre el cerdo y el sofá, una nube que parecía una nube, pero otra nube. La niña Laura llevaba ya un tiempo interesada en el cielo, en los circos, los estratos, los cumulonimbos, en la ciencia de la presión en general y, valga la redundancia, en los indios navajos. Así que extendió la mano, separó un poco los dedos y empezó a cambiar las nubes de lugar como había visto que las meteorólogas hacían en los vídeos que le ponían en el colegio. No supo bien qué ocurrió, fue todo bastante intuitivo. No habría sido capaz de describirlo. Imaginó lo que quería que pasara y pasó, simplemente. Supuso que había gente que podía hacerlo y gente que no, como bailar y resolver ecuaciones. Laura bailaba muy mal, pero una vez lo intentó en un campamento para gustarle al niño que le gustaba a ella. Se balanceó como pudo, un poco a la izquierda, un poco a la derecha, ante la mirada de plomo, le pareció, de 1 millón de niños y no volvió a probar nunca más. No pensaba hacerlo ni de vieja. Ahora, claro, era distinto. Ahora era una profesional. Tenía 38 años. Había hecho 2 carreras, meteorología e historia del arte. Había bebido mercurio. Había pasado 2 años en la agencia estatal y otros 2 en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Había vivido en Sonora, como los yanquis. Combinaba las variables de altura, temperatura y presión mejor que un alquimista y por su profesión estaba habituada a llevar más ojos encima que en el baile del campamento. Las mujeres del tiempo hacían lo que podían por calentar el mundo. Después de 2 años de nieves en julio, haría cosa de una década, la población, encantada al principio, había empezado a descreer, cada cual en su casa y a su modo. No hay derecho. ¿Y el calor qué? Tanta nieve ya aburre.
los comentarios habituales entre quienes creen merecer un milagro diario y a quienes todo se les hace poco. Así de indolente estaba la nación. El objetivo era desde entonces, en eso habían quedado los votantes, conjurar cada año un julio invivible, un estío como Dios manda, reverberante y ámbar que no se saltara un gitano, lleno de plusmarcas rotas, con su rastro de cadáveres y todo, y algún monte quemado y noches infernales, y grillos sobreexcitados. Un julio andaluz de sur a norte que vaciara las calles a las 11 de la mañana y hasta la tarde no devolviera a los jardines a nadie, a eso de las 8:30. Llenar de magma el Tajo mantuvo a la población contenta un tiempo, la temperatura subió enseguida y el sulfuro en el aire ayudaba al sofoco. Otro año llevaron la lava a Sanabria, Enol y otros 10 lagos bien repartidos, y a la laguna de Fuente de Piedra, para alegría de los flamencos que aleteaban en llamas. Hacía 2 campañas le había llegado el turno al Duero, desde el Urbión al Atlántico, con protestas públicas en las Arribes, en la zona portuguesa y más allá, en Oporto, por los vapores. Decían que los turistas se les quedaban tontos. Pero el termómetro batió otra marca, y luego otra, y luego otra. Cada año, una meteoróloga distinta coordinaba las remontadas para probar nuevos estilos y evitar el acomodamiento. Aunque hasta ahora nunca le había tocado, y era raro, a la mujer del tiempo. Tras años de récords, la presión para Laura era enorme. La familia de Laura estaba muy contenta. Nunca había apoyado a la niña en su carrera. Al revés, a todos les espantaba cuando granizaba en la sala, pero ahora se subía al carro. Lo de los días claros le viene de su padre, que es de buen carácter, decía la madre. Lo del viento racheado es cosa mía. Y luego se reía. Algo de razón tenía. A veces montaba tremolinas en su cuarto, bate que te bate el aire, y luego hacía salir el sol de golpe, patapum, y luego venga lluvia, y luego venga sol, sobre todo con la edad del pavo. También los vecinos de Laura florecían cuando llegaban los de las noticias. Decían que nunca les habían molestado los temblores de tierra, para nada, al revés. Que de alguna manera hay que aprender, que Laura era una niña muy tímida pero muy agradable, una jovencita brillante que bastante poca importancia se daba para lo que hacía. No era, naturalmente, lo que decían de ella entonces, cuando Laura les anegaba la escalera o les hacía agacharse entre los rayos, o cuando una sequía vaciaba los depósitos de la comunidad y el cierzo de Aragón y Navarra, fuerte, seco, fresco, se colaba en Madrid por el este y se enseñoreaba del barrio, pero así es la gente, olvidadiza y buena. No hay que tenérselo en cuenta. Después de un junio titubeante, julio había empezado bien. Se habían rebasado los 40 varias veces en Asturias. El asfalto de las ciudades ayudaba, sin llegar al burbujeo tampoco, haciendo más de frontón que de marco, pero en las riberas vivían más o menos tranquilos y cabía, por tanto, el riesgo de la frustración, que es el cuarto nombre de la impaciencia. Laura había probado varios trucos para abrir boca. Atraer del norte de África todo el aire posible aprovechando su verano boreal, invocar una zona de baja presión en el Atlántico entre las Azores y Madeira para asegurar la circulación del fuego, levantar nubes gigantes de limaduras calizas y polvo de lino arrancadas a la tierra. Todo había funcionado. En Madeira, varios cavaquiños habían echado a arder espontáneamente, a veces en mitad de un concierto, a veces hasta de noche. Las fuentes del sistema bético habían dejado de manar, como las de la cordillera cantábrica, incluido el nacimiento del Ebro, que ya no morían del Tebre, sino en Fontibre mismo, a 10 o 12 metros de su nacimiento. Todo estaba, pues, dispuesto.
El helicóptero que transportaba a Laura aterrizó en un teso apartado con forma y vocación de plancha. A Laura le pareció lo apropiado. El piloto enderezó el morro hasta posarse con gracia. Laura llevaba 2 cámaras consigo, con sus correspondientes camarógrafos, más las que la cadena había colocado ya un día antes en el teso, una aupada a una grúa telescópica para los planos generales, más las de los 3 operadores que aguardaban debajo, más la instalada en el propio helicóptero que hacía unos planos magníficos. La cadena, que no había reparado en gastos, quería exprimir a Laura con un despliegue deslumbrante, puro autobombo, que habría de dejar en nada las emisiones de siempre, a cargo hasta la fecha de la televisión pública. Laura parecía nerviosa, pero no lo estaba. No pensaba en la cadena, ni en la fama, ni en su puesto, ni en la legión de miradas que en ese mismo instante la estarían escrutando, sino en el deber solo, en su obligación sagrada, que era la del oficio. Pensaba si acaso en aquella niña que halló su camino en Yecla al hacer inventario de nubes y ponerlas a marchar sin pensarlo. Todo eso rumiaba Laura mientras avanzaba a paso firme con la vista en los zapatos o en el mundo irregular, indiferente al entorno. Hasta que alzó la vista y... ¡ay! El mundo se detuvo. La cadena había logrado que ceremonia y conexión se produjeran a la hora de almorzar, cuando Laura daba habitualmente el tiempo, por presumir un poco, para no romper la inercia, por garantizar el calor y para unir la lógica de la creación bíblica a la propia. La cadena había salido determinista. 47 millones de españoles contenían la respiración, entre ellos Alén, el novio de Laura, que por llevar poco con ella no había sustituido aún la primera admiración por el resentimiento. También el hermano de Laura contuvo el aliento, la madre, el padre, los vecinos de antaño, los de Ogaño, los ejecutivos de la cadena. También el Real Madrid, que patrocinaba el acto, y un sinnúmero de civiles que quería saber si la mujer del tiempo sería capaz de batir la marca de la última afortunada, una hidrometeoróloga de Orense que se las había arreglado muy bien con una tormenta de polvo para hacer pasar a Santander de los 45 grados. Un hito. Laura extendió la mano como hiciera en aquel cerro de la infancia y se retiró el pelo del rostro con la otra. 1.361 vatios por metro cuadrado le arrancaban al suelo el color. El sol no parecía necesitar ayuda. El plan de Laura era de entrada atacar la dorsal de altura, visible en los mapas de altitud geopotencial, en los niveles de presión más bajos. Si la cota de la dorsal rondaba habitualmente los 5.000 metros, Laura pretendía elevarla ese día a los 6.000. Lo hizo con el dedo índice, con un movimiento exacto. Solo una meteoróloga formada habría podido apreciar la elegancia del gesto. Una vez garantizada la estabilidad atmosférica, el suelo absorbió como nunca la venganza del cielo. El aire emprendió un ciclo descendente que Laura, de haber tenido tiempo, habría llamado subsistencia. Laura estaba resuelta a evitar los trucos fáciles, las exhibiciones para legos. Deseaba solo servir a Cibeles y que Newton hiciera el resto. Forzado a bajar, el aire se calentaba abofeteando a la propia Laura, ya inundada de amarillo, quien por medio de ese principio que muchos denominan advección, transportaba en horizontal el bochorno y extendía entre regiones el ansiado infierno. Ni siquiera le hizo falta importar fragor africano, que tan bien habría viajado con la advección. Empujado dorsal abajo por la mujer del tiempo, el aire formaba una cúpula 100% nacional, un placer para Laura y un orgullo para todos. Con un
giro de muñeca, Laura embolsó una masa fría sobre el mismo mar, al noreste de la península, y la hizo chocar con violencia contra el aire de la superficie, atrayendo al centro de la sartén cuanto calor hubiera disponible en el cielo. No hizo falta más. Los termómetros de toda España estallaron a la vez como fuegos artificiales, rociando los techos de manchas que se evaporaban enseguida, aunque dejaban cerco. Una lluvia de pájaros muertos cayó durante 10 minutos en ciudades y campos, como confeti que celebrara el Año Nuevo, mientras la meseta superaba por primera vez los 50 grados a la sombra que también registraba el aeropuerto de Córdoba, y en Oviedo, y en Bilbao, y en San Sebastián, y en Ponferrada se superaban con holgura los 47. Lo nunca visto. Laura lo había logrado. Los aplausos se oían en Marruecos. ¿Tiene algo que decir sobre el cambio climático?, le preguntaban a Laura los periodistas al bajar del seto, plantándole en la cara 1.000.000 de micrófonos. ¿Cree que irá a más? «Oh», contestaba Laura algo azorada. «¿Es cosa del ser humano?», le preguntaban. Laura habría querido espantar la pregunta con la mano, como hacía con las nubes. «Les agradezco la atención», balbuceó. «Querría ser prudente, entiéndanlo. ¿Son tantos los factores?». Porque Laura, otra cosa no, pero modesta, lo era un rato. Colecciones de audiorelatos premium de Abismo FM. Capítulos más largos de lo habitual, pero con la misma calidad. 4 flamantes colecciones. Colección Sherlock Holmes, colección La Dimensión Desconocida, colección Stephen King y el rutilante estreno de esta temporada, colección Maestros del Terror. 10 extraordinarios y terroríficos relatos de 10 auténticos maestros del género. Lovecraft, Poe, Stevenson, Shirley Jackson, Robert Bloch, Henry Kuttner, Richard Matheson, Stephen King, Clive Barker y Joe Hill. Para más información o para comprarlas, visita www.abismofm.com/colecciones. Colecciones de audiorelatos premium de Abismo FM. ¿Te las piensas perder? Yo de ti no lo haría.